porque ya está con nosotros el periodista Fabricio Vela, con quien también queremos seguir analizando lo que es esta finalización del periodo de Guillermo Lasso. Fabricio, muy buenos días. Gracias por estar acá en compañía de Wambra, este medio digital comunitario. Muy buenos días. Hola Verónica, buenos días. Un saludo muy cordial para la gente de Wambra, ¿eh? Listo para conversar. Muchísimas gracias, Fabricio. Y bueno, la primera pregunta es, ayer Guillermo Lasso saca un libro, 900 días de democracia, resultados más o menos es el título, pero ¿qué democracia podemos hablar y de qué resultados podemos un poco señalar de este gobierno? A mí me parece, e hice un extenso análisis en la mañana en mi espacio de la radio sobre fundamentalmente la primera parte del libro. Digamos, el libro se divide en dos partes. Este libro que tiene 463 páginas, una segunda parte para empezar por ahí, donde desmenuza lo que según el gobierno se ha hecho en salud, en educación, en vialidad, en seguridad, en relaciones internacionales, en gestión de gobierno. Y una primera parte en donde insiste en señalar las razones de la disolución de la Asamblea Nacional, el llamado a elecciones anticipadas, el bloqueo de la Asamblea, lo que pasó en junio del año pasado, sin ningún tipo de autocrítica. No es exclusivo de Lasso esto de que un gobernante cuando llega al poder como que se enfrasca en su burbuja y no ve más allá de ese círculo muy cerrado que suele tener. Eso ya ha pasado con algunos gobernantes. Lasso me parece que es una de las expresiones más palpables justamente de esta burbuja. Y el hombre no reconoce los errores. Dice que se va por la puerta grande. Yo discrepo plenamente con eso. Yo creo que Lasso llegó por la puerta grande porque ganó en buena lid una elección en abril del 2021. Asume el poder el 24 de mayo del 2021. Entra por la puerta grande, pero yo sostengo que se va por la cochera. No, no se va por la puerta grande. Se va antes de cumplir 30 meses de mandato. Se va dejando un país con una estela de violencia impresionante. 7.500, 7.600 muertes violentas. Es lo que se calcula va a cerrar el año el Ecuador y nos va a ubicar dentro de los 10 países más violentos de todo el mundo. Se va, en el libro pone que la economía la deja en orden, pero se va dejando una serie de atrasos a los gobiernos locales. Esta mañana conversé con Lourdes Tibán, prefecta de Cotopaxi, con Juan Cristóbal Lloret, prefecto de Azuay, y ambos coinciden en que el gobierno les debe un montón de recursos que necesitan para enfrentar el fenómeno del niño, pero también para obra pública y para los temas vinculados a la seguridad. Eh, Dice que se va el presidente dejando un mejor país que el que recibió en el año 2021. Yo decía y reflexionaba, es obvio que el país es distinto desde varios rubros porque en 2021 estábamos en una pandemia. Está claro que no había activación económica. O sea, esa comparación con la pandemia me parece completamente absurda, pero eso consta en el libro. O sea, el libro es un relato de, de la visión del gobierno sobre lo que hizo y sobre lo que hizo bien. O sea, no hay un reconocimiento de cosas que dejó de hacer o de cosas que hizo mal. Y bueno, creo que con ese sinsabor estamos asistiendo al último día del gobierno del presidente Lasso. Ahora, en este libro, de alguna manera, y en todas las piezas comunicacionales que hemos visto de Guillermo Lasso, es como que si trata de imponer una narrativa, o sea, somos el mejor gobierno de la historia prácticamente, pero alcanza con esa narrativa, es decir, la gente, el pueblo ecuatoriano está de acuerdo o al menos coincide con lo que afirma Guillermo Lasso en estos productos. Dentro de esa narrativa que usted señala, Verónica, hay, yo creo, dos elementos adicionales. El uno, nosotros hemos respetado la libertad de expresión. Ningún gobierno ha respetado la libertad de expresión como nosotros. Entonces, el presidente Lasso, y para su gobierno, el medidor del respeto a la libertad de expresión es el hecho de que no enjuiciaron a ningún periodista, supuestamente, pero no dicen nada sobre los 9 periodistas que tuvieron que abandonar el país por la ola de inseguridad que vive el Ecuador, y sobre los cuales el Estado no les brindó ningún tipo de protección. Hablaba justamente en un tramo de las denuncias de la prensa sobre hechos de corrupción, pero hay que ser claros en cuál fue la actitud del gobierno frente al denominado caso Gran Padrino, que luego se convirtió en caso Encuentro. Entonces hay que tomarle con pinzas justamente lo que señala el presidente de la República. Y lo otro, ¿no? El señalar, eh, pueden hacer lo que quieran en 2024. Ya 2023 se acabó, estamos cerrando ya noviembre, viene diciembre y ya se acabó el año. Dice,
hagan lo que quieran en 2024 porque nosotros regresaremos en 2025. Me parece audaz ese anuncio del presidente Lasso. Me parece audaz porque el presidente está terminando un mandato con una calificación positiva de apenas el 12%. Yo también he reflexionado en estos días y digo, según una empresa encuestadora es el 12%, pero digo, si uno conversa con la gente, está con los amigos o se va al parque y se reúne al picadito de fútbol con los panas, tú te das cuenta que tal vez ese 12% incluso es muy generoso con el presidente Lasso. El presidente Lasso se va con unas cifras de calificación muy bajas, muy negativas, se va con una imagen muy negativa, entonces no sé cómo puede pensar que va a regresar en 2025. Luego, el presidente Lasso, esto también hay que decirlo, se presenta como un demócrata, ¿ya? Y dice que utilizó mecanismos democráticos, que en el libro dice que no se dejó seducir por cuestiones contrarias a la Constitución, y es verdad cuando él señala que utilizó un mecanismo democrático que fue el activar la disolución de la Asamblea consagrada en el artículo 148 de la Constitución. Pero también hay que decirlo que esa activación ocurrió cuando estaba en ciernes el juicio político y la votación de la moción de censura y destitución. Y el hombre lo relata en el libro. El hombre dice, tomé la decisión que no la sabía ni el ministro de gobierno ni el secretario de la administración porque no me iba a convertir en rehén de aquellos que habían condicionado sus votos a cambio de prebendas. No me iba a convertir en rehén, dice el presidente. O sea, hay una serie de cosas que uno se pone a pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? No lo dijo antes, lo dice 6 meses después. Y luego no se presentó a buscar la reelección. Dijo que no se presentó porque es un demócrata. Yo sostengo que no se presentó porque no le alcanzaba las cifras y porque Lasso, creo que dentro de la vanidad que seguramente él tiene, no se iba a exponer una derrota monumental en el último proceso electoral. Su organización política tampoco presentó candidatos. El movimiento Creo, que ya tuvo un papel, digamos, medio tangencial en las elecciones de 2021. Llegó con apenas 12 legisladores, ganaron la presidencia, pero solo tuvieron 12 asambleístas y una asamblea de 137. Y nos dicen que van a volver. Entonces esa es la otra burbuja en la cual se encuentra. Y una tercera, el señalar que todo tiene que ver con la comunicación. O sea, que se hizo mucho, pero que no se comunicó y que ese es el problema. O sea, para ellos la autocrítica es básicamente la comunicación. No reconocen que hubo problemas de gestión, no reconocen que hubo problemas de ejecución presupuestaria, no reconocen que hubo problemas de aplicar un plan, que no lo tuvieron en el ejercicio del poder. Pero ¿y la comunicación qué tanto tiene la culpa? Porque digamos tampoco durante este gobierno vimos varios cambios en su secretario de comunicación, pero había una ruta de qué comunicar. Hay una máxima en comunicación estratégica. Lo que no se comunica no existe, o lo que no existe no se comunica. Yo no creo, a ver, entendiendo que la comunicación es clave, y es probable que haya tenido falencias el gobierno sobre el tema de comunicación, porque una cosa es el marketing y otra cosa es la comunicación política, la comunicación estratégica, la comunicación gubernamental. Sí, tuvo falencias a lo largo de los 30 meses de gobierno del presidente Lasso, pero esas falencias de la comunicación estuvieron atadas a los problemas de gestión. O sea, voy a poner un ejemplo muy cercano, hace un par de semanas. El presidente de la República entrega camionetas para la Policía Nacional, se hizo un acto público, se comunicó el acto, la entrega de camionetas, con esto vamos a garantizar la seguridad de los ecuatorianos y vamos a contribuir al combate a la inseguridad. O sea, desde la comunicación tú dices maravilloso, mensaje político espectacular, el gobierno está haciendo algo. A la vuelta de la esquina resulta que esas camionetas no pueden ser utilizadas inmediatamente. Y no pueden ser utilizadas inmediatamente porque no tienen equipos de comunicación, no tienen seguro, no estaban matriculadas, no tenían balizas, ni tenían sirenas. O sea, no eran camionetas que estaban listas en ese momento para que, presentadas al país, se entreguen inmediatamente a la Policía Nacional. Ese proceso iba a durar un mes. ¿Me explico? Entonces, ¿cómo comunicas algo sobre un tema que, siendo importante, resulta que al final no lo puedes utilizar inmediatamente? O sea, no tiene sentido. Entonces ahí hay un problema no de comunicación, hay un problema de gestión. ¿Cómo tú le echas la culpa solo a la comunicación? Cuando, por ejemplo, estamos enfrentando apagones, estamos enfrentando racionamientos energéticos. Y está claro que el propio ministro de Energía y Minas ha cometido una serie de hierros en sus exposiciones públicas, ha hecho anuncios
señalando que va a haber racionamientos, luego se desdijo de ese anuncio, 3 semanas después volvieron a anunciar los apagones. ¿Qué tiene que ver la comunicación si es un tema de gestión? ¿Qué tiene que ver la comunicación con la situación vial? Porque el presidente en su libro dice que dejan una red de carreteras de primer orden, más o menos. Entonces yo decía en la mañana, creo que no se ha ido a la troncal amazónica, creo que no ha recorrido de la carretera de Quito a Lago Agrio, creo que no ha recorrido la carretera de Riobamba a Guayaquil, que pasa por Colta, por Payatanga, por Cumandá, por Bucay, ya, y el tramo de Colta hasta Cumandá está hecho pedazos, está destrozado y no lo han logrado reconstruir hasta el día de hoy, o tal vez no ha pasado por las vías del austroecuatoriano. Entonces, eso no tiene que ver, creo yo, con la comunicación, según con un tema de gestión. Tema de gestión, por ejemplo, la baja ejecución presupuestaria de algunas carteras de Estado, que en el primer trimestre del año, en el primer semestre del año, para hablar con propiedad, no ejecutaron ni el 20% de su presupuesto. Entonces, esto de echarle la culpa a la comunicación solamente siendo clave, me parece que es la excusa fácil para no reconocer los problemas de gestión que tuvo este gobierno. Ahora, volvamos a los medios de comunicación y desde octubre del 2019, junio del 2022, da una sensación de que hay, si se quiere, dos bandos en la comunicación. Medios que de alguna manera tienen un discurso más cercano al gobierno y otros que nos hemos mostrado, si se quiere, más críticos. ¿Cómo mirar ese panorama, digamos, qué tanto favor finalmente le hace a que la audiencia, la gente que nos está viendo a diario, digamos, pueda realmente discernir lo que pasa en un gobierno, en un país, cuando tienes esa polarización, al menos mediáticamente? Yo iría un poco más atrás, Verónica. A mí me parece que el debate de los medios va mucho más atrás. Octubre de 2019 ciertamente marcó para mí un antes y un después, pero voy más atrás. El momento, por ejemplo, de la incautación de los medios que estaban en manos de los Isaías, que se ofreció venderlos en 6 meses y que resulta que han pasado 14 años y no los han logrado vender. 13, 14 años y no los han logrado vender. Y esos medios están en manos del Estado. Entonces tú tuviste un momento en el cual teníamos medios privados con una postura crítica al gobierno de turno y medios estatales a favor del gobierno de turno. Y eso pasó durante el tiempo del expresidente Correa. Luego tuvimos a los medios estatales y a los medios privados casi en una suerte de maridaje en torno al gobierno de Moreno. Así pasó. Y llega octubre de 2019. Y en octubre de 2019, que esto lo he comentado en varias ocasiones, en octubre de 2019 al país trataron de llevarle por una línea de comunicación de una sola vía, la vía del gobierno. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un canal privado habían sacado una información sobre el historial de varios dirigentes de la transportación. Esto fue en los primeros días de octubre de 2019, porque la génesis de las protestas de esa época fueron la paralización de los transportistas. El primer día, ajá. Sí, el primer día. Entonces, algunos medios sacan información del historial de varios de los dirigentes de la transportación. Yo me recuerdo que sacó un canal privado. Entonces sacó sus artes, sacó la información, y esa misma información con los mismos artes apareció en un medio incautado que está en manos del Estado. O sea, esa información fue entregada por la Secretaría de Comunicación a los medios privados y a los medios estatales y fue utilizada por ambos, sin ningún tipo de edición, para tratar de ubicar la comunicación en una sola vía, la vía a favor del gobierno. Y claro, yo he cubierto a lo largo de mi carrera un montón de manifestaciones de protesta y yo nunca había visto algo así como que vas a cubrir y no te sacan o simplemente no cubres, y eso pasó en octubre de 2019. Y ahí es cuando emergen los medios digitales, aparecen ustedes, aparece Radio La Calle, y aparecimos otros periodistas y otros espacios en los cuales evidentemente tuvimos la posibilidad de cubrir con una visión más crítica, brindando voces también a los sectores que se estaban manifestando. Y cuando acabó lo de octubre de 2019, yo planteaba públicamente, lo hice en algunos espacios, la necesidad de que desde el sector de los medios, pero sobre todo desde los periodistas, no de las empresas de comunicación, sino de los periodistas, debatamos y repensemos qué pasó con el oficio. Porque en octubre de 2019 algunos medios de comunicación no hicieron periodismo, de modo alguno. Ese debate lamentablemente nunca ocurrió.
Porque claro, asistes a este momento en el cual a los medios y a los periodistas nos estigmatizan y nos etiquetan, ¿no? Si hablas mal de Lazo o criticas a Lazo, eres correísta; si criticas a Correa, eres anticorreísta. O sea, no hay un sentido, un entendimiento de lo que significa el oficio, y el oficio siempre tiene que ser crítico, sea Correa, sea Lazo, sea Nebot, sea Pavel Muñoz, sea Marcela Guiñaga, sea quien sea. El periodismo tiene que ser crítico porque esa es la esencia del periodismo. Pero hoy nos tienen en ese debate y en esa dicotomía. Entonces, mañana o pasado seguramente serás novoísta, o seguirás siendo correísta, o seguirás siendo lacista, porque así lamentablemente estamos. Es un problema de fondo que no se ha debatido en el Ecuador. ¿Qué pasa con el oficio? ¿Cuáles son los intereses que hay detrás del periodismo de hoy? Se ha perdido mucho del deber ser, y en esto ha contribuido lamentablemente el manejo de las redes sociales, del ex, antes llamado Twitter. Este tema tiene que ser debatido en algún momento, Verónica. Y ya para finalizar, vimos un acuerdo de gobernabilidad en la Asamblea entre la bancada de gobierno, la Revolución Ciudadana, el Partido Social Cristiano, algo que definitivamente Lazo no lo pudo hacer al llegar al gobierno, y más bien vimos lo que pasó durante toda la Asamblea Nacional, a tal punto que para Guillermo Lazo la Asamblea siempre fue su opositor. Sin embargo, ¿qué tan, digamos, favorables pueden hacer esos acuerdos sin perder de lado la oposición que realmente pueden tener o deberían de alguna manera tener ciertos partidos políticos? Dame un segundo que tengo aquí algo. A ver, el día, el día viernes, luego de la operación política que posibilitó la elección de Henry Kronfle, la integración del CAL, la elección de los vicepresidentes, y el domingo la integración de las comisiones legislativas, yo reflexionaba y decía, eh, fue una operación política impecable, desde el punto de vista netamente político, una operación impecable. Eh, no hubo altisonancia, no hubo teatralidad, no hubo show. Hubo más votos de los que se pensaba. Se hablaba de 94 votos inicialmente, 51 de Revolución Ciudadana, 25 del gobierno, de ADN más sus aliados, y 18 del Partido Social Cristiano. Tienes 94. Yo calculaba 94, pero estaba seguro que se iban a sumar unos votitos más. No me imaginé que iban a estar 128 legisladores apoyando a Henry Cross, o 130 apoyando a Edner Recalde, o 131 votando por el secretario y la prosecretaria. No me imaginé eso, eso salió de mi radar. Y el domingo tuviste 114 legisladores de una asamblea de 137 votando a favor de la distribución de las comisiones legislativas. Para mí, ese es un mensaje potente. ¿Por qué? Porque la asamblea, siendo una asamblea atomizada, que ese es un problema, porque en este país lamentablemente hay dificultades para buscar acuerdos políticos, no es una costumbre de la clase política. Siendo una asamblea atomizada, resulta que lograron ponerse de acuerdo por lo menos para poner a andar este vehículo llamado Poder Legislativo, del cual carecimos durante 6 meses. Pero me parece a mí que ese acuerdo se termina ahí. Se termina ahí. ¿Y por qué sostengo esto, Verónica? Porque hasta el sol de hoy yo no he visto un documento o no he visto un mensaje tangible sobre cuáles son los temas legislativos acordados entre Revolución Ciudadana, el gobierno y el Partido Social Cristiano para ser impulsados, o cuál es la agenda de fiscalización acordada entre estos grupos políticos para llevar adelante a la nueva Asamblea Nacional en los siguientes 16 o 17 meses de trabajo. O sea, yo no he visto ese documento. Para mí, este acuerdo es netamente para poner a andar a la Asamblea. Después de la posesión de Daniel Noboa, lo deseable, y ahí abrigo la esperanza y tengo expectativas del papel de Henry Kronfle como presidente de la Asamblea. La Asamblea institucionalmente debería organizar un acercamiento, una metodología con el Ejecutivo. Además, incorporar a los actores sociales, al sector empresarial, a los sindicatos, a los movimientos indígenas, etcétera, incorporarlos en una mesa de diálogo para ir estableciendo prioridades que permitan generar esta agenda de gobernabilidad que requiere el país. Porque la gobernabilidad no puede estar dada solamente por un eventual acuerdo entre el Ejecutivo y el Legislativo. No se puede excluir a los movimientos sociales, no se puede excluir a la sociedad civil, no se puede excluir al sector empresarial, no se puede excluir a la economía popular y solidaria. O sea, lo que uno esperaría es que se construya un gran acuerdo nacional a partir de este primer momento que ha sido esta alianza política. Yo no creo que esta alianza política, por ejemplo, sirva para llevar a juicio político a la fiscal general del Estado. Yo estoy convencido que esta alianza no
va a impulsar el juicio político. Estoy seguro que Revolución Ciudadana lo hará por sí solo porque tiene el suficiente número de firmas para presentar el juicio político. No le alcanza para destituir a la fiscal. Pero no creo que ese tema sea parte de un acuerdo político. Como tampoco creo que la amnistía a Ricardo Patiño, que no es prioridad, y esto lo comenté ayer en mi espacio. Anteayer, varios medios de comunicación y sus noticieros abrieron incluso con la noticia de que la prioridad de la Asamblea iba a ser, y de Revolución Ciudadana, iba a ser la amnistía a Ricardo Patiño, lo cual no es verdad. Paola Cabezas no dijo eso. Paola Cabezas dijo que ese es un tema de la agenda y que no es prioritario, pero se inventaron un frame, colocaron un frame en la opinión pública diciendo algo que no tiene sentido. Para mí ese tema tampoco va a salir de la Asamblea Nacional. Yo no veo votos para la amnistía a Ricardo Patiño. O sea, menciono estos dos temas porque han estado siendo materia de la discusión respecto de estos encuentros, de estos acercamientos entre estos grupos políticos. Entonces, reitero, para mí la alianza se terminó con la integración de la Asamblea Nacional. Tras la posesión de Daniel Noboa mañana, deberá emerger un nuevo momento político en la búsqueda de acuerdos mínimos, porque a la vuelta de la esquina ya tendremos la reforma tributaria. Y a la vuelta de la esquina Noboa ha anunciado que va a enviar un proyecto vinculado al sector eléctrico. Entonces ahí realmente vamos a ver cuál es la verdadera alianza política en la Asamblea Nacional, Verónica. Ahora, analicemos el gobierno de Daniel Noboa. Conversábamos hace un rato con Mauro Andino y él decía un poco como que hemos visto un gobierno a cuentagotas hasta ahora, designaciones, si se quiere, decisiones muy limitadas de alguna manera para calificar lo que ha sido estos pocos días del gobierno de Daniel Noboa. ¿Cómo mira usted también la forma, el escenario en el que hasta ahorita ha aparecido en medios de comunicación Noboa? Yo tengo mucha preocupación y mucha incertidumbre sobre lo que se viene. Yo he tenido la oportunidad por este oficio de ser testigo de transiciones presidenciales desde la de Bucarán en 1996. Y en ninguna de las transiciones de las cuales he sido testigo, Bucarán en el 96, Maguada en el 98, Lucio Gutiérrez en el 2003, Rafael Correa en el 2007, Lenín Moreno en el 2017, Guillermo Lasso en el 2021, ya he citado 6 transiciones de presidentes desde el momento que inician la gestión, pero yo no he visto nunca un presidente electo que haya guardado un silencio tan prolongado, que no haya dado mayores luces sobre el derrotero que va a seguir, pero sobre todo a 24 horas de la posesión en la Asamblea no tiene estructurado todo su equipo. O sea, no hay claridad. No hay claridad sobre el derrotero económico, no hay claridad sobre la parte de seguridad. Y voy a poner un ejemplo. Anteayer, el futuro secretario de Comunicación, Roberto Izurieta, que creo que es una designación interesante la de Noboa, porque es un hombre con mucha experiencia y él no es un marquetero, él es un estratega en comunicación política. Claro, a diferencia de Carmignani, digamos. Sí, Carmignani es un hombre vinculado al marketing. Pero en el caso de Roberto Izurieta es un hombre, es un académico, docente de la George Washington University, analista invitado por CNN, etcétera, pero es un estratega. Entonces, es un hombre con mucha experiencia además. Pero él decía hace 2 días que se iban a fusionar los ministerios de gobierno y del interior, lo cual a mí me parece un error. A mí me pareció un error y yo lo expresé ayer. Y resulta que ayer la señora Mónica Palencia, que aparentemente va a ser la ministra de Gobierno, señaló que ella no está de acuerdo en que haya una fusión de los ministerios de Gobierno y del Interior. Entonces, en un día tú ya tuviste un anuncio y luego un desmentido de ese anuncio. Entonces, eso ya contribuye a este ambiente de incertidumbre. No tengo claro qué tipo de reforma tributaria va a mandar el presidente Noboa a la Asamblea Nacional. No tenemos claridad sobre si logró en su viaje a Estados Unidos compromisos de crédito, etcétera, para poder enfrentar la situación fiscal el próximo año. No tengo claridad. Y varias personas me han preguntado mi percepción sobre esto. Yo digo, créanme, para mí es un enigma, es una incertidumbre al día de hoy, 24 horas antes de que se posesione Daniel Noboa Sin como presidente de la República, es un verdadero enigma, una incertidumbre.
un misterio, no sé qué va a ser. Ya, y es que a mí, por ejemplo, me queda la duda justamente si es inexperiencia de Daniel Noboa o no estaba preparado para el cargo, O o también, estrategia. ajá, o también es una muestra de lo que es su ideología, porque finalmente, digamos, vemos la parte económica, si se quiere, más centrada, hablando de las reformas, hablando de los acuerdos con el FMI, poniendo como los ministros, al menos de la parte más técnica, si se quiere, pero el frente social no aparece. Sí, por eso te decía que no tenemos claridad sobre ese derrotero. Eh, si es una estrategia, creo que es una muy mala estrategia. Yo tampoco creo que Daniel Noboa tiene que aparecer todos los días en los medios. O sea, tampoco es así. Pero el no dar señales claras sobre a dónde vas a ir una vez que te posesiones, a mí me parece que ha contribuido a la incertidumbre y eso termina siendo nocivo. Si es su estilo, ese estilo creo yo tiene que ser modulado. O sea, en política y en comunicación, los extremos son negativos. El perfil totalmente subterráneo es tan negativo como el perfil extremadamente alto. O sea, hay que, me parece a mí, manejar en su justa medida, con altos y bajos, la comunicación y los anuncios sobre la gestión de gobierno. Al día de hoy, como te digo, yo no tengo claridad sobre su derrotero en materia de seguridad, qué va a hacer para enfrentar el fenómeno del niño, qué pasa con el tema el tema social que tú lo acabas de señalar, el tema de salud. Es un enigma, como digo, Verónica. Y ya para finalizar en esta misma línea, casi que lo mismo pasa con su vicepresidenta, porque es que parece que el uno estuviera por acá, la otra por allá, incluso en la entrega de credenciales. Hay un divorcio evidente, aunque no lo digan, no lo confirmen, pero para mí hay un divorcio evidente. O sea, está claro que Verónica Abad va a tener un papel secundario en función de las atribuciones que le va a otorgar el presidente de la República y me parece que está claro además que ella tiene agenda propia. O sea, se ha mandado unas declaraciones que a mí me espeluznan, el tema de derechos, el tema de salud pública, me parece espeluznante la posición de Verónica Abad, pero está claro que no se los ven nunca juntos. O sea, yo les he visto únicamente dos veces juntos, la una cuando registraron la candidatura en el CNE y la otra cuando recibieron la credencial. Y luego no hay que olvidar este extracto del discurso de Daniel Noboa cuando hablaba de la traición. Creo que muchos inmediatamente regresamos a ver a Verónica Abad. O sea, realmente su papel va a ser muy secundario y está claro para mí que ella tiene agenda propia. Ujú. Muchísimas gracias, Fabricio, por esta entrevista. Y bueno, mañana es el día cero, digámoslo así. Termina el gobierno de Guillermo Lasso, comienza Daniel Noboa y ahí veremos justamente cuál va a ser como los primeros anuncios de este gobierno tan corto, pero también tan necesario en cuanto a las políticas que el país amerita. Muchísimas gracias nuevamente. Muy buen día. A ti, Verónica, muchas gracias y un abrazo para la audiencia de Wamba.